Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día increíble. Hoy tenemos un tema que estoy seguro de que les va a encantar, porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas del momento en el mundo del espectáculo turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, han escuchado bien. La noticia que nos trae hoy aquí es que Kerem ha estado bromeando sobre Hande en un restaurante, y créanme, los detalles son oro puro. Así que si son fans de esta carismática pareja, si disfrutan de las pequeñas anécdotas que nos dejan y si les gusta estar al día de todo lo que pasa en sus vidas, este vídeo es para ustedes. Y antes de sumergirnos en esta divertida historia, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis, nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido fresco y entretenido, y así no se pierden ninguna de nuestras actualizaciones. Presionen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. El otro día, las redes sociales se encendieron con unas imágenes y unos pequeños clips de vídeo que mostraban a Kerem Bürsin y Hande Erçel disfrutando de una cena en un restaurante. Hasta ahí, todo muy normal, ¿verdad? Ya sabemos que les encanta compartir momentos de su vida con sus seguidores, y siempre es un gusto verlos juntos. Pero lo que hizo que esta salida a cenar fuera especial fue una broma que Kerem le gastó a Hande, y que fue captada por algunos de los presentes y por supuesto compartida rápidamente. Según lo que se pudo ver y lo que comentaron algunos testigos, la situación se dio de una manera muy natural y divertida. Estaban en un ambiente relajado conversando animadamente, y parece que surgió un tema que llevó a Kerem a hacer un comentario pícaro sobre Hande. Para ser honestos, los detalles exactos de la conversación que provocaron la broma no son del todo públicos, pero sí se sabe que Kerem, con esa sonrisa pícara que lo caracteriza, se giró hacia Hande y, entre risas, le dijo algo que la hizo sonrojar y soltar una carcajada. Lo más gracioso de todo es la reacción de Hande. En los vídeos que circulan, se la ve claramente sorprendida al principio, luego un poco avergonzada, pero finalmente la risa la gana. Y es que esa es una de las cosas que más nos gusta de ellos como pareja, esa complicidad, esa naturalidad con la que se tratan y cómo se divierten juntos. No se toman las cosas demasiado en serio, y eso es algo que se agradece mucho en el mundo de la fama. Algunos fans que estuvieron cerca o que vieron los vídeos comentaron que Kerem, con ese tonillo juguetón que tiene, seguramente le sacó algún tema que la dejó sin palabras por un momento, pero de la manera más cariñosa posible. Imagínense la escena: están cenando, el ambiente es cálido, y de repente uno de los dos suelta una perlita que desata la risa. Esos son los momentos que crean recuerdos y que fortalecen los lazos, ¿no creen? Y lo que es aún más especial es que a pesar de ser figuras públicas, Kerem y Hande no pierden esa chispa de cotidianidad. El hecho de que Kerem se sienta cómodo para hacerle una broma a Hande en un lugar público, y que ella reaccione con tanta naturalidad, nos dice mucho sobre la confianza y el amor que se tienen. No hay poses, no hay pretensiones, solo dos personas disfrutando de la compañía del otro y divirtiéndose. Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar. Los fans de la pareja se derritieron de ternura al verlos así de felices y relajados. Se pueden leer un montón de mensajes que dicen cosas como: qué linda pareja, amo la química que tienen, Kerem es tan gracioso, Hande se ve preciosa hasta sonrojada. Es realmente conmovedor ver cómo la gente se conecta con la alegría de sus ídolos. Además, esta pequeña anécdota nos recuerda por qué Kerem y Hande se han convertido en una de las parejas más icónicas de Turquía. Su relación trasciende las pantallas de televisión, se ha convertido en una historia inspiradora para muchos, una historia de amor, de respeto y de apoyo mutuo. Verlos interactuar así, con esas risas y esas bromas, es como un pequeño regalo para sus seguidores. Podríamos imaginar que la broma de Kerem podría haber sido sobre algo relacionado con su trabajo juntos en Senkalkapm, o quizás algo más personal, un detalle de su día a día, o incluso algo sobre la comida que estaban compartiendo. Lo cierto es que la gracia reside en esa espontaneidad y en la forma en que ellos se entienden. Cuando hay una buena conexión, las bromas fluyen y se convierten en momentos de pura diversión. Y es que esa es la magia del amor y de las relaciones sanas. No se trata solo de los grandes gestos, sino también de esas pequeñas cosas, de esos detalles cotidianos que demuestran el cariño y la confianza. Una broma bien intencionada, una mirada cómplice, una risa compartida, todo eso construye y fortalece una relación.
En el caso de Kerem y Ande, hemos sido testigos de su evolución como pareja desde que se conocieron en el set de rodaje. Al principio eran colegas, luego amigos y finalmente el amor floreció. Y lo han hecho de una manera muy discreta pero también muy pública, compartiendo con nosotros los momentos importantes y las etapas de su vida. Esta reciente broma en el restaurante es solo otra pincelada en el lienzo de su historia de amor, una pincelada de humor y de complicidad que nos dibuja una sonrisa en la cara. Nos muestra que a pesar de las presiones y los flashes de la fama, ellos logran mantener una relación auténtica y llena de alegría. Los medios de comunicación turcos como siempre han captado estos momentos y los han compartido con sus audiencias, generando un revuelo positivo. Y es que, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor con un toque de humor? Nos da un respiro de las noticias más serias y nos recuerda la importancia de la diversión y la risa en nuestras vidas. Imaginen estar sentados en ese restaurante, sentir la energía del lugar, y de repente escuchar esas risas y ver esa interacción tan genuina entre Kerem y Ande. Es como ser parte de un momento íntimo que por suerte, se ha hecho un poco más público para nuestro disfrute. Además, esta anécdota sirve para recordar a los fans que detrás de los personajes que vemos en pantalla, hay personas reales con sus propias vidas, sus propias relaciones y sus propias formas de expresar el cariño. Kerem Bürsin, el galán de telenovela, también tiene su lado juguetón y bromista, y Hande Erçel, la talentosa actriz, también se sonroja y ríe como cualquier otra persona. En resumen, lo que ocurrió en el restaurante fue un pequeño pero significativo vistazo a la dinámica de pareja de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Fue una demostración de su química, de su humor y de la comodidad que sienten el uno con el otro. Una broma, sí, pero una broma que dice mucho sobre el amor y la felicidad que comparten. Así que, como ven, no es solo una cena, es un momento que nos permite atisbar la vida real de estas dos estrellas. Y es por eso que los amamos tanto, ¿verdad? Porque nos muestran que el amor, la felicidad y el buen humor son ingredientes esenciales para una vida plena, incluso cuando se vive bajo los reflectores. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, amigos. Hemos compartido con ustedes esta divertida anécdota sobre Kerem Bürsin bromeando con Hande Erçel en un restaurante. Hemos visto cómo una simple broma puede decir tanto sobre una relación y cómo estos pequeños momentos de felicidad son los que realmente importan. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Me encanta traerles estas pequeñas historias que nos acercan un poco más a nuestros artistas favoritos y que nos recuerdan la importancia de la alegría y el amor en nuestras vidas. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció esta anécdota? ¿Creen que la broma de Kerem fue adorable? ¿Cómo se imaginan que fue la conversación que llevó a esa broma? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y me encanta interactuar con ustedes. Sus opiniones son súper valiosas para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido así de interesante, entretenido e informativo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también sean fans de Kerem y Hande, o simplemente que disfruten de buenas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Presionen ese botón rojo y activen la campanita. Hagamos que esta comunidad crezca cada día más. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Significa el mundo para nosotros que dediquen su tiempo a ver nuestros vídeos. Nos despedimos por hoy, pero nos reencontraremos muy pronto con más historias, más noticias y mucho más entretenimiento. Les mandamos un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.